De Romano Pontificie et de clero cattolico. Odierno. Utrum pospium duodecimus supersim verus papa veri episcopi et veri sacerdotes catholici. ¿Hay hoy papa y clero católico auténtico? Juicio dogmático, moral y canónico sobre el papado, el episcopado y el sacerdocio después de Pío XII. Por Benito de San Tomás. Episodio 5. Parte primera. Del papado y de su continuidad o ruptura después de Pío XII. Capítulo 4. De la sede vacante, sede impedida y eclipse de la visibilidad. Questio. Utrum longa vacatio, sedis apostolice, repugnet indefectibilitati ecclesiae. Si una vacancia prolongada destruye o no la indefectibilidad, distinción entre permanencia de la Iglesia y normalidad jerárquica visible. Status questionis. Probado ya que el Romano Pontífice es de institución divina y que la herejía pública repugna gravemente a la capacidad de recibir o retener el pontificado, surge ahora una objeción de gran peso práctico. Si después de Pío XII no hubiese habido verdadero papa, ¿no quedaría por ello destruida la indefectibilidad de la Iglesia? La dificultad es seria, porque la doctrina católica enseña que el Romano Pontífice es el principio visible de unidad y que en Pedro hay sucesores perpetuos. A primera vista, una larga vacancia parecería incompatible con esa perpetuidad. La cuestión, sin embargo, exige una distinción previa. Una cosa es afirmar que el papado, como institución divina y principio visible de unidad, debe permanecer perpetuamente en la Iglesia. Otra, muy distinta, afirmar que la sede romana deba estar siempre materialmente ocupada sin interrupción temporal alguna, de modo que toda vacancia, por breve o prolongada que sea, destruya por sí misma la constitución visible de la Iglesia. El derecho tradicional presupone expresamente la posibilidad de la sede vacante. Pío XII reguló jurídicamente el estado de la sede apostólica vacante en Vacantis Apostolicae Sedis. Y el derecho canónico clásico conoce también, para las diócesis, la figura de la sede impedida, cuando el obispo queda imposibilitado de ejercer y aún de comunicarse con sus fieles. Por eso, en esta cuestión, deben precisarse tres nociones que suelen confundirse: sede vacante, sede impedida y eclipse de la visibilidad. La primera designa la ausencia actual de ocupante en la sede apostólica. La segunda, tomada en sentido analógico desde el derecho de las iglesias particulares, designaría el caso en que el sujeto conserva en principio el oficio, pero queda imposibilitado de ejercerlo y de comunicarse. La tercera no es una categoría jurídica definida por la Iglesia, sino una expresión teológico-descriptiva para referirse a una obscuración extraordinaria de la manifestación visible de la Iglesia, sin que por ello la Iglesia deje de existir. Esta última noción debe manejarse con sobriedad, porque si se la absolutiza, puede terminar negando la visibilidad misma de la Iglesia, y si se la rechaza sin matices, puede impedir comprender épocas de extrema desolación o abandono.
Objeciones. Objeción 1. Parece que una larga vacancia de la sede apostólica repugna a la indefectibilidad de la Iglesia, porque Cristo constituyó a Pedro y a sus sucesores como principio visible de unidad. Luego, si faltara durante largo tiempo un verdadero sucesor de Pedro, faltaría el principio visible mismo de la unidad eclesial. Objeción 2. Además, Vaticano I habla de sucesores perpetuos de Pedro en el primado. Luego, la sucesión parece exigir continuidad efectiva, no mera posibilidad remota de una restauración futura. Por tanto, una vacancia prolongada parece incompatible con el dogma. Objeción 3. Asimismo, si la Iglesia es visible porque es cuerpo, como enseña Pío XII, no parece posible admitir un eclipse tan severo de su cabeza visible que los fieles queden por largo tiempo sin certeza práctica de quién es el Papa o si lo hay. Eso parecería convertir la visibilidad en algo puramente teórico. Objeción 4. Finalmente, admitir una larga vacancia podría abrir la puerta a una eclesiología anómala, en la que la Iglesia subsistiría de modo indefinido sin cabeza visible. Pero una Iglesia indefinidamente acéfala no parece ser la Iglesia católica tal como Cristo la instituyó. Luego, tal hipótesis debe rechazarse. Sed contra. Contra esto está, en primer lugar, que el mismo derecho pontificio regula el estado de la sede apostólica vacante, lo cual muestra que la vacancia, en cuanto tal, no destruye la existencia de la Iglesia ni suspende su constitución esencial, aunque sí suspende el ejercicio ordinario de ciertos poderes. Pío XII, en Vacantis Apostolicae Sedis, determina precisamente qué puede y qué no puede hacerse durante ese estado. Si la vacancia fuese en sí misma incompatible con la Iglesia, carecería de sentido una legislación específica para ese tiempo. Además, Pío XII enseña en Mystici Corporis que la Iglesia es visible porque es un verdadero cuerpo, y que pertenecen a él quienes han recibido el bautismo, profesan la verdadera fe y no se han separado de la unidad eclesial. De ahí se sigue que la visibilidad de la Iglesia no consiste necesariamente en la presencia ininterrumpida de todos los actos actuales del Gobierno Supremo, sino en la permanencia objetiva de la sociedad visible fundada por Cristo, con su fe, sus vínculos esenciales y su constitución divina. Asimismo, León XIII, en Satis Cognitum, especialmente en los números 10, 13 y 15, enseña que la Iglesia debe ser una, no solo en la fe, sino también en el gobierno y en la comunión. Pero esa unidad de gobierno pertenece a la constitución divina de la Iglesia como propiedad permanente, no como negación de toda posible intermisión temporal en la ocupación efectiva de la sede romana. La institución petrina permanece, aunque pueda faltar por algún tiempo el sujeto que actualmente la posea y ejerza. Respondeo dicendum quod. Respondo que una larga vacancia de la sede apostólica, considerada en sí misma, no repugna necesariamente a la indefectibilidad de la Iglesia. Pero sería falsa y teológicamente inadmisible la tesis según la cual la Iglesia podría permanecer indefinidamente o de modo normal, sin referencia al papado, como institución divina.
La solución recta consiste, por tanto, en una distinción. La perpetuidad del papado pertenece a la constitución divina de la Iglesia. La ocupación material ininterrumpida de la sede en cada instante no ha sido definida por el magisterio como condición de esa perpetuidad. Así tenemos, como ejemplo, el cisma de Occidente, también conocido como el Gran Cisma de Occidente, donde existió una profunda crisis de la Iglesia Católica ocurrida entre 1378 y 1417. Durante este periodo de casi 40 años, la cristiandad se dividió bajo la autoridad de dos e incluso tres papas simultáneos que se disputaban la legitimidad pontificia, hasta que un concilio puso término al conflicto gracias a la presión ejercida por el emperador Segismundo. La razón es la siguiente. La indefectibilidad significa que la Iglesia, fundada por Cristo, no perecerá, no perderá su constitución esencial, no dejará de ser la misma Iglesia, ni será vencida por las puertas del infierno. Pero no significa que todos los elementos de su vida visible deban encontrarse en todo momento con la misma plenitud operativa, con la misma claridad pública o sin interrupción alguna en su ejercicio. La Iglesia puede atravesar tiempos de persecución, de dispersión, de gravísima confusión y hasta de privación de actos ordinarios de gobierno, sin dejar por ello de ser la Iglesia. En el mismo orden natural se distingue entre la permanencia de una institución y la ausencia temporal de su titular. Con mayor razón, en la Iglesia debe distinguirse entre la permanencia de la institución petrina y la vacancia actual de la sede. La ley de Pío XII sobre la sede vacante presupone exactamente esa distinción. La Sagrada Escritura nos advierte sobre la abominación desoladora, es decir, una profanación sacrílega puesta en el lugar santo, que atraerá o señalará una gran desolación religiosa y castigadora. Aparece primero en Daniel, y en el templo estará la abominación de la desolación. Confrontar Daniel 9:27, 11:31 y 12:11. Nuestro Señor Jesucristo la retoma en el Evangelio. Cuando viereis la abominación de la desolación, predicha por el profeta Daniel, colocada en el lugar santo. El que lee, entienda. Mateo 24:15. Confrontar Marcos 13:14. En sentido bíblico, significa tres cosas. Una profanación del culto verdadero. La presencia de algo impío en lugar sagrado. El signo de una desolación venidera, sea sobre Jerusalén, sobre el templo, o en sentido último, sobre la religión verdadera, la Iglesia Católica Romana, antes del fin. Por eso, la fórmula dogmática de los sucesores perpetuos de Pedro no debe entenderse como si excluyera toda vacancia temporal, sino como afirmación de que el primado petrino no fue concedido solo a Pedro personalmente, sino a una serie sucesoria permanente en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Lo que se excluye es la caducidad de la institución, no toda intermisión accidental entre un ocupante y otro. Si así no fuera, cada sede vacante ordinaria, aún de pocos días, destruiría ya la perpetuidad de la sucesión, lo cual es absurdo y contrario al propio derecho de la Iglesia. Simón,
Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como el trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Lucas 22, 31 a 32. Cristo mismo anunció que Satanás pediría zarandear a los apóstoles como trigo, pero rogó singularmente por Pedro para que su fe no desfalleciera y, convertido, confirmara a sus hermanos. El oficio petrino, precisamente por ser principio visible de confirmación en la fe, será objeto de especial combate por parte del enemigo. Sin embargo, debe añadirse inmediatamente otra precisión. Aunque una vacancia prolongada no destruya por sí sola la indefectibilidad, sí constituye una situación anómala, gravísima, dolorosa y contraria a la normalidad querida por Cristo para el gobierno visible de la Iglesia. No puede, por tanto, ser convertida en estado ordinario ni celebrada como forma normal de vida eclesial. Una cosa es decir que la Iglesia puede subsistir sin Papa actual por algún tiempo, incluso largo, sin dejar de ser Iglesia. Otra, muy distinta, decir que tal situación equivalga a la normalidad o que haga superflua la institución pontificia. La primera afirmación puede sostenerse, la segunda debe rechazarse. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Lucas 18:8. Cristo no pregunta por ignorancia, sino para advertir que antes de su venida habrá una gran disminución de la fe, apostasía, enfriamiento espiritual y perseverancia difícil para los fieles. Es una llamada a orar, velar y perseverar. La pregunta de Cristo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra?, puede relacionarse con la abominación desoladora en cuanto ambas señalan una crisis extrema de la religión verdadera, profanación de lo santo, oscurecimiento del culto, corrupción doctrinal y disminución dramática de la fe. En tal contexto puede hablarse, con propiedad analógica, de un eclipse de la verdadera religión católica. No porque la Iglesia perezca o la fe desaparezca absolutamente, sino porque su presencia pública, su culto legítimo, su autoridad visible y su reconocimiento social quedan gravemente oscurecidos, permaneciendo la verdad divina en el depósito revelado y en el pequeño resto fiel. En cuanto a la sede impedida, conviene hablar con mucha exactitud. El derecho de 1917 sí conoce la sede episcopal impedida, cuando el obispo, por cautiverio, destierro, exilio o incapacidad, no puede ni siquiera comunicarse por carta con su diócesis, el gobierno pasa, salvo otra provisión de la Santa Sede, al vicario general u otro delegado. Pero este canon se refiere a las diócesis, no a la sede romana. Por tanto, la noción de una sede apostólica impedida no puede presentarse como figura jurídica explícitamente regulada en el derecho preconciliar, sino sólo como analogía teológica y canónica. Esta analogía puede ser útil para describir hipotéticamente un caso en que el Papa verdadero exista, pero no pueda gobernar ni comunicarse. Pero no debe emplearse como si ya hubiese una determinación jurídica clásica y precisa para el papado. Respecto del llamado eclipse de la visibilidad, el juicio debe ser también sobrio. La Iglesia, según Pío XII, es visible porque es cuerpo, y León XIII
Insiste en que la unidad de fe y de gobierno debe ser perceptible en una sociedad real. Luego no puede aceptarse una teoría según la cual la Iglesia se habría vuelto puramente invisible, puramente interior o reducida a una abstracción sin signos externos. Eso sería contrario a la doctrina católica. Pero tampoco debe inferirse de ahí que la visibilidad de la Iglesia excluya toda posibilidad de obscuración extrema, de dispersión del pequeño resto fiel, de usurpación de apariencias eclesiásticas por parte de falsos pastores o de gravísima dificultad práctica para reconocer la autoridad legítima. La visibilidad de la Iglesia no equivale a facilidad sociológica de identificación ni a esplendor constante de todas sus notas. La Iglesia sigue siendo visible por su constitución, su doctrina, sus sacramentos y su orden jerárquico querido por Cristo, aunque en tiempos de tribulación su manifestación histórica pueda quedar profundamente oscurecida. Por tanto, la conclusión recta es esta: una larga vacancia no destruye la indefectibilidad mientras no se niegue la institución permanente del papado ni la subsistencia misma de la Iglesia como sociedad visible. La sede impedida, aplicada al papado, es sólo una hipótesis analógica y no una categoría jurídica definida. Y el eclipse de la visibilidad puede admitirse sólo en sentido de obscuración extraordinaria de la manifestación histórica de la Iglesia, no en sentido de desaparición de su visibilidad esencial. Esta es la única posición que evita a la vez el positivismo sociológico y el espiritualismo eclesiológico. Distinciones necesarias. Debe distinguirse, en primer lugar, entre perpetuidad de la institución petrina y presencia actual de un ocupante. La primera es de derecho divino. La segunda puede faltar temporalmente por muerte del Papa y demora en la elección. La ley misma de la Iglesia lo presupone. En segundo lugar, debe distinguirse entre vacancia temporal e imposibilidad indefinida erigida en sistema. La primera no repugna de suyo a la indefectibilidad. La segunda, si se la afirmara como estado normal y permanente de la Iglesia, sí lesionaría gravemente la doctrina del primado y de la unidad visible. Interregnum pontificium igual a interregno pontificio. Un interregno papal se describiría como el período de sede vacante en que falta actualmente el sujeto que posee y ejerce el oficio de romano pontífice, sin que por ello desaparezca la institución divina del papado ni perezca la Iglesia. En tercer lugar, debe distinguirse entre visibilidad esencial y claridad histórica de manifestación. La Iglesia no puede dejar de ser visible en su esencia, pero su visibilidad histórica puede verse gravemente oscurecida por persecución, usurpación o confusión. Pío XII excluye la invisibilidad esencial. No excluye por ello toda tribulación extrema. En cuarto lugar, debe distinguirse entre sede impedida en sentido jurídico estricto y sede impedida en sentido analógico. En sentido jurídico estricto, el derecho preconciliar regula la sede episcopal impedida. En sentido analógico, algunos aplican la noción al papado, pero esa aplicación no puede presentarse como norma canónica ya definida para la sede apostólica. La impostura religiosa es la apariencia de religión verdadera usada para introducir el error. Está claramente prevista en la Escritura y denunciada por el Magisterio para el fin de los tiempos.
Cristo advierte contra los falsos profetas con apariencia de piedad. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. San Pablo enseña que el engaño puede presentarse bajo apariencia de luz y ministerio religioso. Satanás se transfigura en ángel de luz. No es mucho, pues, que sus ministros se transfiguren como ministros de justicia. 2 Corintios 11, 14-15. El mismo apóstol anuncia una apostasía religiosa y una usurpación en el templo de Dios. Vendrá primero la apostasía, y se manifestará el hombre de pecado, hasta sentarse en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Segunda Tesalonicenses 2, 3-4. Cristo habla de la abominación desoladora en el lugar santo. Cuando viereis la abominación de la desolación, colocada en el lugar santo. Mateo 24:15. San Pío X enseña que los modernistas no están solo fuera, sino también dentro de la Iglesia, ocultos bajo apariencia católica. San Pío X, Pascendi Dominici Gregis. Número 2. Los enemigos de la Iglesia deben buscarse no ya fuera, sino dentro de la Iglesia. Y son tanto más peligrosos cuanto menos abiertamente se presentan como enemigos. La Escritura enseña que el error religioso puede revestirse de apariencia sagrada. Falsos profetas con piel de oveja, ministros de Satanás transfigurados en ministros de justicia, apostasía instalada en el templo de Dios y abominación colocada en el lugar santo. San Pío X confirma esta doctrina al denunciar que los modernistas actúan dentro de la Iglesia bajo apariencia católica. Corolaria dogmática. Moralia et canónica. De lo dicho se sigue, en primer lugar, que no puede rechazarse una hipótesis de larga vacancia con el solo argumento de que la Iglesia sería indefectiblemente destruida. Ese argumento confunde la permanencia del oficio petrino con la ocupación material continua de la sede. En segundo lugar, se sigue que la vacancia prolongada, aunque posible, no debe banalizarse. Es una calamidad eclesial extraordinaria, no una situación deseable ni una forma ordinaria de la vida de la Iglesia. Dios no cierra la puerta de la salvación a quien busca sinceramente la verdad y la gracia. Pero puede castigar la apostasía de los hombres, permitiendo que esa puerta, ya estrecha por naturaleza, quede más oculta, más combatida y más difícil de alcanzar en el orden histórico. Mateo 7, 13-14. Estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida. Y segunda Tesalonicenses 2, 10-11, donde Dios permite un poder de seducción sobre quienes no recibieron el amor de la verdad. En tercer lugar, se sigue que las tesis que identifican sin más la visibilidad de la Iglesia con la visibilidad sociológica de la estructura dominante son insuficientes. Puede haber una Iglesia visible por esencia y, sin embargo, profundamente eclipsada en su manifestación histórica práctica. En cuarto lugar, se sigue que la hipótesis de la sede impedida para el papado debe usarse con prudencia. Puede tener valor descriptivo. No tiene, en el derecho antiguo, la misma precisión técnica que posee respecto de las diócesis. En quinto lugar, se sigue que la objeción principal contra la tesis de una larga vacancia
no es la indefectibilidad en abstracto, sino la necesidad de demostrar positivamente que tal vacancia ha ocurrido de hecho y que no hubo verdadero sucesor de Pedro. Esa será la tarea de los capítulos siguientes. Mateo 18, 20. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En latín, Biblia Vulgata. Ubi enim sunt duo vel tres congregati in nomine meo. Ibi sum in medio eorum. Cristo promete su presencia espiritual y real, no solo sacramental en sentido litúrgico. Allí donde los fieles se reúnen verdaderamente en su nombre, es decir, en su fe, en su caridad y conforme a su verdad. Responsiones ad objecta. A la primera objeción debe decirse que el Papa es ciertamente principio visible de unidad, pero de ello no se sigue que la sede no pueda quedar vacante por un tiempo incluso prolongado. Lo que se niega es la desaparición de la institución, no toda interrupción temporal del ocupante. A la segunda, que la perpetuidad de los sucesores de Pedro significa la permanencia del primado en la Iglesia hasta el fin, no la exclusión de toda vacancia entre un pontífice y otro. De lo contrario, toda sede vacante ordinaria sería ya contraria al dogma. A la tercera, que la visibilidad de la Iglesia no equivale a una facilidad constante de reconocimiento sociológico. Pío XII excluye la invisibilidad esencial. No afirma que la Iglesia no pueda padecer una obscuración extraordinaria de su manifestación histórica. A la cuarta, que una Iglesia indefinidamente acéfala como estado normal sería inadmisible. Pero una vacancia larga como calamidad extraordinaria no destruye por sí sola la indefectibilidad, mientras permanezca la institución petrina y la Iglesia siga siendo la misma sociedad visible fundada por Cristo. Ut in omnibus glorificetur Deus et beata Maria Virgo. Para que en todas las cosas sea glorificado Dios y la bienaventurada Virgen María.